La que hemos revisado durante toda esta semana, noticia que se dio a conocer el día lunes, cuando la presidenta Cristina Fernández anunció la expropiación del 51% de YPF. Bueno, el Parlamento Europeo instó precisamente a las autoridades de la Unión Europea a suspender parcialmente las ventajas arancelarias que concede a Argentina como respuesta, obviamente, a la decisión de Buenos Aires de expropiar el 51% de capital de la petrolera YPF. Conversamos, tuvimos la oportunidad de hablar con el embajador de España en nuestro país, pudimos conversar con él sobre este tema y también sobre la profunda crisis que está afectando entonces al país ibérico. El gobierno español, de hecho, puso en marcha una serie de medidas para ahorrar cerca de 10.000 millones de euros en la educación y la sanidad pública, recortes con que el Ejecutivo busca cumplir con sus objetivos del déficit. Conversamos sobre esta situación, sobre la crisis económica y también, por supuesto, por el tema de Repsol con el embajador de España en nuestro país. Los invito a que revisemos parte de esta entrevista. Yo creo que los españoles han tomado conciencia de que se han perdido oportunidades en los últimos años. Si estas medidas hubieran sido puestas en marcha con bastante antelación, probablemente no estaríamos en la situación en la que nos encontramos. España es una economía que en los últimos años ha vivido un proceso muy agudo de internacionalización. En este momento tenemos más de 3.000 empresas instaladas en el extranjero, en todos los sectores de la actividad industrial y de servicios. La verdad es que no esperábamos una reacción del gobierno argentino como se ha producido en relación con una empresa tan importante para España como es Repsol. El grupo español era un grupo pionero, puntero en la economía argentina, que estaba proveyendo de servicios a su economía y con el que el gobierno y las autoridades estaban perfectamente satisfechas. Las cifras y de los balances de los últimos años de Repsol en Argentina desmienten categóricamente la crítica de falta de inversiones. ¿Qué es lo que ha pasado para que en el plazo de pocos meses ahora se presente la labor de Repsol YPF como una labor que hay que destruir procediendo justamente a la nacionalización exclusivamente de la participación española? Se había llegado al acuerdo de principio de que las diferencias serían resueltas por vía de negociación. Este acuerdo entre caballeros, entre dos ministros de gobiernos de países hermanos y amigos, no ha sido respetado y el gobierno ha sido sorprendido con una decisión unilateral que indudablemente habrá de tener consecuencias. No cabe ninguna duda de que se han quebrado todas las reglas de confianza en materia de inversión internacional y esto no dejará de tener un efecto en el futuro de la presencia internacional en la Argentina. El gobierno español no va a dejar de promover la internacionalización de sus empresas con mecanismos de apoyo y lo vamos a seguir haciendo en todos los ámbitos y en todos los continentes. Esa va a ser la nueva economía que nos va a sacar de la crisis. Yo espero que el gobierno argentino sea sensible a esos intereses, fundamentalmente de la población argentina, que creo que es la que más tiene que perder cuando se adoptan decisiones apresuradas. Es curioso, como digo, acudir a las hemerotecas y comprobar que hasta hace solo escasas semanas era un buen socio del gobierno argentino en Buenos Aires y de repente todo cambió. Habría que preguntarse por qué. El gobierno español puso en marcha una serie de medidas para ahorrar 10.000 millones de euros en la educación y la sanidad pública, recortes con los que el Ejecutivo busca cumplir con sus objetivos de déficit. En medio del complejo panorama económico, el gobierno español debe enfrentar un conflicto con Argentina que promete seguir con este escándalo. Conversamos sobre esta situación con el embajador de España en nuestro país y esta es parte de esa entrevista. Yo creo que los españoles han tomado conciencia de que se han perdido oportunidades en los últimos años. Si estas medidas hubieran sido puestas en marcha con bastante antelación, probablemente no estaríamos en la situación en la que nos encontramos. España es una economía que en los últimos años ha vivido un proceso muy agudo de internacionalización. En este momento tenemos más de 3.000 empresas instaladas en el extranjero, en todos los sectores de la actividad industrial y de servicios. La verdad es que no esperábamos una reacción del gobierno argentino como se ha producido en relación con una empresa tan importante para España como es Repsol. El grupo español era un grupo pionero, puntero en la economía argentina, que estaba proveyendo de servicios a su economía y con el que el gobierno y las autoridades estaban perfectamente satisfechas. Las cifras y de los balances
de los últimos años de Repsol en Argentina desmienten categóricamente la crítica de falta de inversiones. ¿Qué es lo que ha pasado para que en el plazo de pocos meses ahora se presente la labor de Repsol YPF como una labor que hay que destruir procediendo justamente a la nacionalización exclusivamente de la participación española? Se había llegado al acuerdo de principio de que las diferencias serían resueltas por vía de negociación. Este acuerdo entre caballeros, entre dos ministros de gobiernos de países hermanos y amigos, no ha sido respetado y el gobierno ha sido sorprendido con una decisión unilateral que indudablemente habrá de tener consecuencias. No cabe ninguna duda de que se han quebrado todas las reglas de confianza en materia de inversión internacional y esto no dejará de tener un efecto en el futuro de la presencia internacional en la Argentina. El gobierno español no va a dejar de promover la internacionalización de sus empresas con mecanismos de apoyo y lo vamos a seguir haciendo en todos los ámbitos y en todos los continentes. Esa va a ser la nueva economía que nos va a sacar de la crisis. Yo espero que el gobierno argentino sea sensible a esos intereses, fundamentalmente de la población argentina, que creo que es la que más tiene que perder cuando se adoptan decisiones apresuradas. Es curioso, como digo, acudir a las hemerotecas y comprobar que hasta hace solo escasas semanas era un buen socio del gobierno argentino en Buenos Aires y de repente todo cambió. Habría que preguntarse por qué.